Minutos, el intento suicida en adolescentes. Eh, Alex, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por venir. Buenos días, bueno, gracias por la invitación y este espacio que yo creo que es súper importante para trabajar temática atingente al proceso de etapa de la adolescencia, que para nosotros es bien importante. Como CEFAM, nosotros estamos en el marco de un programa del adolescente, el cual está integrado por muchos profesionales del enfoque multidisciplinario y el tema atingente para nosotros es el intento suicida adolescente, ya que es un tema que es muy recurrente y que está también en boga respecto también a la influencia de los medios sociales, las noticias y también los reportes también de los establecimientos educacionales que han sido bien importantes también dentro del contexto regional. ¿Cómo se puede definir un intento suicida adolescente? Bueno, el intento suicida adolescente en sí no es un diagnóstico, es una conducta, ¿ya? Y como es una conducta, está guiada por un proceso desde el enfoque biopsicosocial, depende mucho del contexto en el cual el adolescente está situado y tiene que ver mucho, porque recordemos que la palabra adolescencia significa sin dolor. Uh-huh. Y el proceso del adolescente en su crecimiento, en su desarrollo, conlleva muchas etapas, experimenta muchos cambios difíciles de asumir, la exploración bastante temática, desde la exploración afectiva, emocional, psicosexual, empieza a buscar el sentido de pertenencia, su identidad. Y el intento de suicidio adolescente aparece en los adolescentes como una premisa en base a la reactividad emocional. Muchos adolescentes pasan por procesos que están visualizados desde la hipersensibilidad. O sea, retoman mucho los cambios que son normativos, son parte del ciclo, pero lo asimilan de una forma distinta porque el adolescente está viviendo una etapa nueva, nuevos cambios, y aparece un concepto que para nosotros es súper importante, que tiene que ver con la tolerancia a la frustración, con el tema del manejo de resolver problemas, de activarse frente a las situaciones. El intento suicida responde a un contexto de interacción donde hay adolescentes que presentan problemáticas que, según su discurso, no se pueden resolver. Y como no tienen una resolución inmediata, el tema de la reacción impulsiva, de quitarse la vida o de realizar un acto que llame la atención, ¿ya? Que hay que hacer también como distinción respecto a eso, genera en el adolescente una conducta de aislamiento, ya donde el adolescente no... recordemos que el adolescente en su periodo son más relevantes los amigos que los padres. Claro. Entonces obviamente el consejo del amigo genera más impacto que la visualización de los padres. En algunos casos el intento de suicidio adolescente, que es una conducta y no un diagnóstico, hay adolescentes que generan rituales de despedida mediante los medios sociales, las redes sociales. De hecho hay pacientes o adolescentes que han consumado lamentablemente estos actos y generan mensajes en las redes sociales, actos de despedida por Facebook, WhatsApp o por incluso estas páginas donde no hay filtro y mandan muchos mensajes suicidas. Y eso también es un tema que es muy atingente y que también hay que controlarlo. En resumen, el intento suicida, claro, obedece a conductas desde la impulsividad, la reactividad. Como eso. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo en la temática? Factores de riesgo, bueno, como comentaba, como un contexto donde el paciente empieza a interactuar con sus cambios de etapa, con su ciclo maduracional, los factores de riesgo pueden estar asociados a componentes hereditarios, genéticos, en algunos casos están asociados a trastornos psicológicos, en algunos casos también está asociado al contexto donde interactúa, donde vive el ambiente. Hay pacientes que dentro de su familia hay una gran cantidad de trastornos psicológicos asociados y que también se transmiten. Y en otros lados también, en otros perfiles de adolescentes, aparece esto del intento suicida como una forma de expresividad. Y son pacientes que no tienen comunicaciones reactivas con su familia, comunicación reactiva de tener una escucha activa y de también tener una respuesta adecuada. Si el adolescente le dice a la madre o le dice al papá, me voy a matar, y la mamá le responde, mátate, y a lo mejor la mamá no toma en consideración el lenguaje discursivo de su hijo, lo más probable es que esté desarrollando un factor de riesgo bien predominante, porque a lo mejor el adolescente lo toma en ese instante como algo irrelevante. Claro. Pero se va a acumular. Después le comienza a dar vuelta. Exactamente. Y aparece también como un mecanismo de desahogo. Entonces, uno de los factores de riesgo
para muchos adolescentes está el tema de reconocer la necesidad de ayuda. Hay adolescentes que no reconocen la necesidad de ayuda, cursan depresiones que a veces no son pesquisadas por los mismos sistemas de salud, y como no son pesquisadas, obviamente se viven en total aislamiento. Por eso es importante que en estos factores de riesgo hay muchos adolescentes que tienen una comunicación muy cerrada con sus padres, incluso con los agentes educativos también. Por eso para nosotros es súper relevante y bien importante para los funcionarios de salud el trabajar en red, que yo creo que eso para nosotros es primordial. O sea, el reporte desde la comunidad. Recordemos que CEFAM tiene una instancia del CEFAM en terreno que es súper proactiva también, porque a nosotros nos da los insumos también de pesquisar dentro de los barrios o la comunidad, claro, lo que está pasando, los establecimientos educacionales y también lo que es el sector de salud. Cuando hablamos de intento suicida en adolescentes, ¿esto siempre ha estado presente o en el último tiempo ha habido un aumento? Yo creo que respecto, a ver, el tema de intento suicida adolescente, uno se basa siempre en la estadística y en los datos duros respecto a la cantidad de suicidios. Ya no voy a entrar en detalle respecto a la cantidad de casos que hemos nosotros evaluado, pero sí es importante señalar que esto es progresivo respecto a cómo los adolescentes están ingresando a los programas de salud mental. Hay trastornos psicológicos que también son factores de riesgo, trastornos depresivos, trastornos de conducta alimentaria, trastornos de ansiedad, trastornos conductuales. En algunos casos también está la estructura de personalidad, que también son como predominantes, que son algunas que están como predispuestas como para ejercer mayor impulsividad. Y claro, es un tema progresivo, ya es un tema progresivo porque también hay un factor que es predominante en la adolescencia, que son las conductas imitativas. Las conductas al ser imitativas tienen un repertorio que se va propagando y que se va ampliando, sobre todo, por ejemplo, el tema de las redes sociales, que es muy importante, por ejemplo, si recordamos, por ejemplo, las tribus urbanas, las tribus emo, que viene del concepto emotional. Entonces la persona que es de esa tribu tiene que expresar sus emociones, esa tribu urbana expresa sus emociones mediante corte autolesivo y está normalizado. Y es un tema súper grave, porque ¿qué pasa si un adolescente en esa rutina o en ese ritual de pertenencia pasa a llevar su integridad y realmente acaba con su vida? Es como complicado eso. Para nosotros en la sexta región el tema del intento suicida adolescente es prioridad, es prioritario. Va en progreso, pero es súper importante ver las actividades que nosotros hemos desplegado. Pero ¿está relacionado con las redes sociales este tema del intento suicida en adolescentes? Es un factor de riesgo, ¿ya? Yo creo que es un factor de riesgo porque las redes sociales, en primera instancia, los padres no tienen control, ¿ya? El adolescente, aunque estén bloqueadas las páginas, se las arregla igual. El tema, hay trastornos que, bueno, en Estados Unidos la APA, la Asociación de Psiquiatría Americana, ya definió ya la nomofobia, que es la incapacidad del adolescente de estar lejos de un notebook, de un tablet o de un teléfono, ¿ya? Es grave. Despiertan y bajan o caminan antes de ir al desayuno, van al baño, van con el celular. O sea. Y pierde incluso, claro, lo que comenta, el tema de la interacción con la familia. De hecho, hay muchos pacientes, muchos adolescentes que presentan aislamiento y que en las redes sociales se desahogan. Claro, bueno, y no tan solo los adolescentes, sino que también los adultos como que están tremendamente dependientes, principalmente de lo que es el teléfono, porque el teléfono tiene el WhatsApp, tiene el Facebook, entonces lo pueden usar, no necesariamente el computador. Exactamente, sí. Y para nosotros es súper importante, y lo reitero siempre en los lugares que hemos estado haciendo educaciones comunitarias de salud en CEFAM, respecto a interiorizar a la población respecto a este tema. Ya recientemente estuve en la escuela Emma Escobar de la isla realizando una jornada de intento suicidio con el segundo ciclo, que tuvo una muy buena respuesta y una muy buena acogida también, porque es importante también, y esto es súper relevante, la opinión de los adolescentes. ¿Cuáles son sus factores de riesgo? La literatura puede aguantar mucho, los libros e internet pueden darnos muchos reportes de datos duros de lo que son los factores de riesgo y factores protectores, pero si no entramos al discurso del adolescente, vamos a estar siempre entrampados en el tema de distanciarnos un poco de la opinión de ellos. ¿Cuáles son los factores protectores? Los factores protectores, bueno, lo que señala la literatura y la experiencia en intervenciones psicológicas, prima básicamente en activar las redes. ¿Qué significa esta frase tan cliché? De que los adolescentes están visualizados en un grupo familiar, comunitario, educacional y también social. Y social también hablo de los pares, ¿ya?
Los factores protectores tienen que ver con que el adolescente se sienta visualizado en primera instancia. Visualizado implica que monitorear sus emociones, su afectividad, qué es lo que hace en sus ratos libres. El tema del ocio también, que es un tema que hay que evitar también, porque el ocio conlleva también a ideaciones y pensamientos muy impulsivos, ¿ya? Hay pacientes que pueden presentar un trastorno de ánimo depresivo y el aislamiento y el ocio son factores de riesgo bien predominantes. Entonces, cuando no se tiene nada que hacer, son muchos los rollos que uno se pasa. Exactamente. Exactamente. Por eso se recomienda caminar, salir. Desde la actividad, nosotros siempre señalamos la actividad gratificante. La actividad gratificante para el adolescente que está en una fase exploratoria tiene que ver con su sentido de pertenencia. Desde la música, la danza, la expresión artística, pintura, pertenecer a grupos sociales, el tema de la empatía, de ayudar al otro, de sentirse parte de un grupo, el de ser escuchado, es un factor protector predominante. Lo otro también es la responsabilidad de los padres y también del grupo de sociales que interactúan con los adolescentes, de que tengan el tratamiento adecuado. O sea, yo destaco mucho que los establecimientos educacionales acá en Rengo todos cuenten con una dupla psicosocial, con asistente social y psicólogo, porque eso permite también ser una red bien importante para salud, por ejemplo, de hacer pesquisas de casos. Y eso también es un factor protector porque están visualizados por todas las instancias. Las juntas de vecinos, los grupos de autoayuda que se están evaluando y que se están desarrollando también en las juntas de vecinos, donde también ellos tienen monitores de salud, que también es una instancia del TCFAM, también son factores protectores. Y también es importante enseñarle al adolescente de que el error es el mejor aprendizaje en la vida. O sea, si uno se equivoca, uno aprende de ese error. El adolescente generalmente visualiza el error como un fracaso lapidario y que no va a tener posibilidad de cambio. Entonces, la etapa del adolescente es importante manejar eso, decir que, ok, por ejemplo, si yo tengo un adolescente que tiene una repitencia, y esa repitencia el adolescente la califica como un fracaso lapidario donde él no va a poder seguir estudiando, estamos en presencia de que el adolescente, su discurso va a ser un discurso que a lo mejor más adelante va a desarrollar incluso hasta un trastorno del ánimo, claro, porque se va a bloquear. Su discurso va a ser tan predominante que va a decir yo no soy capaz, el yo no puedo, el yo no sirvo. Entonces es importante que el entorno del adolescente le comente, interiorice de que el error es parte de la etapa. Alex, usted también se estaba comentando, se refirió al tema de ciertas acciones que sirven para poder llamar la atención. Claro. La necesidad de llamar la atención. La necesidad de llamar la atención. Hay algunos casos que son extremos y otros no tanto, ¿no es cierto? Exactamente, se van viendo. Bueno, nosotros tenemos bastantes instrumentos para poder detectar y dar un grado de pertinencia al intento suicida en leve, moderado y severo. Y ahí hacemos la pesquisa, porque hay muchos casos que tienen intentos de suicidio adolescente que son episodios únicos. O sea, eso fue una vez nomás y son cometidos no hay una historia detrás. Yeah. Pero en otros casos hay casos que vienen una historia tremenda de intento suicida desde lo familiar hasta lo individual. O sea, uno va midiendo como los grados de daño, que uno evalúa también el daño. Eso es súper importante, que el adolescente, por ejemplo, el programa adolescente nunca puede ir solo a una sesión psicológica. Siempre tiene que ir acompañado de alguien, de adulto responsable. ¿Por qué? Porque las sesiones son sesiones súper intensas donde hay que trabajar respecto a lo que tú comentas. Si esto fue una necesidad de llamar la atención, si esto obedece a un trastorno psiquiátrico o psicológico que requiere intervención, o si esto obedece a una reacción impulsiva conductual por un fracaso que se gatilló esto. Claro. No sé si tú estuviste al tanto, Alex, de una situación lamentable que ocurrió trágica, acá en Rengo, sí, trágica, donde dos jóvenes se vieron involucrados en un hecho que a la larga significó la muerte de uno de ellos. Exactamente. Sí, nosotros como sistema de salud, uno como profesional de la psicología, yo los 8 años que yo llevo trabajando acá en la comuna de Rengo, prestando servicios profesionales a la población infanto-juvenil, he visto cómo mi ciudad ha evolucionado respecto a los grados de violencia, ¿ya? Y yo siempre sugiero en esta instancia... ¿Tú dices mi ciudad porque tú eres claro, de Rengo? Sí, yo soy renguino de acá, llevo trabajando acá, gracias a Dios, puedo trabajar acá en la comuna que me dio crecer. Es importante ver la evolución de los factores de riesgo en esta ciudad, porque yo creo que es muy malo, es muy negativo el jugar al ping-pong con la culpa. Jugar ping-pong con la culpa de decir, es que esto es responsabilidad de este estamento, esto es responsabilidad de acá y de acá y de acá.
Yo sé que hay procedimientos respecto porque fue un hecho lamentable, pero es importante que acá, respecto a esa temática, sobre todo la violencia callejera. La violencia callejera es un tema que hay que trabajarlo en la calle, no hay que trabajarlo en el escritorio. Siento que hay que bajar a la calle, hay que contactarse con los jóvenes que tienen su sentido de pertenencia y averiguar sus discursos, qué está pasando con ellos, ¿ya? Y no etiquetar respecto a que no, lo que pasa es que de tal sector hay una etiqueta, que en tal sector hay droga, en tal sector hay violencia, en tal sector funciona así la cosa, porque así estamos predisponiendo al adolescente, y el adolescente obviamente va a llegar con un estigma tan fuerte que el adolescente se va a sentir tan bloqueado que incluso no va a pedir ayuda. La violencia callejera, la violencia escolar, el matonaje escolar, el bullying, son dinámicas que tienen que abordarse sin jugar al pimponeo de la culpa, sino que hay que trabajar en equipo, o sea, hacer mesas de trabajo, familia, programa interventivo, comisiones de salud, trabajar también con políticas que sean recreativas para los adolescentes. Yo creo que desde ahí podemos trabajar adelante. Yo creo que la comuna lo va a lograr, lo está logrando, porque lamentablemente este hecho activó muchas situaciones. No activó a todos, ya fue un balde de agua fría para todos. Pero esto está pasando en todo el país, es una realidad transversal. Para finalizar, Alex, ¿cuáles son las estrategias de intervención en lo que es el intento suicida adolescente? Bueno, el intento suicida adolescente, primero hay una pesquisa, un tamizaje que realiza el sistema de salud. Con nosotros como psicólogos identificamos el daño que hay del paciente, y desde ahí el daño nosotros identificamos que es pertinente, si es que reciba la atención médica en salud mental adecuada, una intervención psicológica de contención o de intervención terapéutica, activar a los padres, que los padres son grandes protagonistas. Y estoy hablando de padres, no estoy hablando solamente de los padres biológicos, sino que también los papás sociales. Yo tengo también hay mucha información de que siempre se trabaja con este concepto de familia Coca-Cola, familia Falabella, de que papás biológicos son los que deben estar ahí, y no es así. Ya la realidad en nuestro país no es así. La realidad es que hay papás sociales que son o el tío, o el primo, o la pareja de la mamá, o la pareja del papá, que también se activen, porque todos bailamos en esto. El tema que hay mucha gente que confunde que la psicología es magia, y que en 2, 3, 4, 5 sesiones van a haber resultados. Nosotros trabajamos con proceso, no contenido. Hay gente que confunde que el venir al psicólogo es escuchar consejos, y la psicología no es consejería, la psicología es intervención, y la intervención tiene que ver con muchos aspectos, porque si yo trabajo el contenido con el adolescente, y si yo digo, ¿por qué hiciste esto? Y repito en sesiones, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste eso? Estoy haciendo el mismo daño del entorno de que no visualizó eso. Hay que trabajar en el proceso, y eso es importante también, porque nosotros como sistema de salud tenemos un equipo multidisciplinario que tiene como gran característica la proactividad. O sea, si el adolescente está con un intento suicida y va al sistema de urgencia y es derivado a CEFAM, que no le quepa duda que inmediatamente va a ser atendido, va a estar visualizado por el programa adolescente. Correcto, Alex. Muchas gracias por venir. Alex Arenas, psicólogo, abordó el tema intento suicida en adolescentes. El próximo miércoles 17 vamos a estar con Elizabeth Peña, quien va a estar abordando el tema prevención de accidentes en el hogar. Muchas gracias.